La esclava dio a luz sola en el establo, y el bebé fue dado como regalo. Hola, mi amigo, él es Jorge Sousa, el narrador de Amores Ocultos. Y hoy aprenderás una historia que tocará cada parte de tu corazón. Antes de empezar, suscríbete al canal Tuntium, cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas. Siempre es emocionante saber hasta dónde llegan nuestras historias. Prepárate, porque la emoción empieza ahora. En la finca Santa Efigenia, enclavada entre las húmedas colinas de México, el amanecer se alargó con el fuerte olor a tierra mojada y café recién cosechado. La lluvia caía levemente, mojando los techos de arcilla y los cuerpos dormidos en los barracones de los esclavos. En el lejano establo, donde una vez se guardaban los caballosi, hoy solo había paja sucia y olvido, un sonido cortó el silencio. El gemido apagado de una mujer con profundo dolor. Benedita, esclava de rasgos pequeños y con los ojos llenos de asombro, yacía sobre trapos y paja húmeda. Sus manos se aferraron a su vientre hinchado, mientras violentas contracciones se apoderaban de su cuerpo. La cara mojada no era solo por el sudor, pero de lágrimas silenciosas y del miedo que crecía con cada dolor. Ella sabía que nadie vendría. Sabía que allí, solo, entre ratas y sombras, daría a luz un secreto que podría costarle la vida. El dolor le desgarró las entrañas como un cuchillo atravesando carne viva. Ella mordió un pañuelo viejo para no gritar, por temor a que algún capataz o supervisor pudiera oírlo. El niño necesitaba nacer en silencio. Benedita había ocultado su embarazo bajo ropa holgada y doble trabajo, temiendo la ira del coronel Batista Ferraz. Ya había vendido niños recién nacidos anteriormente, diciendo que un esclavo no tenía derecho a criar a un niño. Pero este bebé era diferente. Era hijo del joven médico Álvaro, el heredero de la granja, que en las sofocantes noches de diciembre la estaba buscando en secreto en la plantación de café. El amor prohibido entre amo y esclavo, sellado por promesas susurradas y cuerpos sudorosos, estaba a punto de salir a la luz en forma de un llanto, frágil e inocente. En la casa grande, la señora dormía inquieta bajo sábanas de lino bordadas. La gran lámpara de araña de cristal se balanceaba ligeramente con el viento nocturno, proyectando sombras parpadeantes sobre las paredes. Ella se movía y daba vueltas, con los ojos entreabiertos, como si sintiera algo en el aire. Había estado intentando tener un hijo con el coronel durante años, pero solo conocía el amargo sabor de la pérdida. 2 abortos, muchos tés amargos y lágrimas silenciosas. Con cada intento fallido, la frialdad del marido aumentaba. Él ya estaba hablando de buscar otra mujer. Ella, sola en sus salones de oro y tristeza, rezaba todas las noches por un milagro. Un hijo, un niño que le devolvería la esperanza. Y aquella mañana, sin saberlo, el destino respondería a su grito, pero no como ella imaginaba. El nacimiento fue brutal. Benedita se retorcía entre el dolor y el miedo, sin partera, sin agua limpia, sin nadie. Cada contracción se sentía como un castigo del cielo. El tiempo se detuvo dentro de ese establo, donde se mezclaba el olor a sangre, sudor y paja. Cuando finalmente nació el bebé, era como si el mundo respirara con ella. Un fuerte grito cortó la noche. Era un niño fuerte y sano, de piel clara, casi blanca. Benedita lo sostuvo con manos temblorosas, mirándolo, como si se mirara el propio corazón fuera del pecho. Lloré, pero no de alegría. Lloré desesperada. Sabía que no podría criarlo. Sabía que si el coronel se enteraba, su destino sería el mercado de esclavos de Paraty. Ella lo envolvió en un paño viejo, susurró: «Perdóname, hijo mío. Perdóname». Sus ojos se cerraron por el cansancio. Fue entonces cuando Zuka, el viejo cochero de la finca, apareció en la puerta.
un hombre negro, de pelo blanco y aspecto experimentado, que había servido a la familia Ferraz desde que era un niño. Había sentido un mal presagio y siguió el rastro de lluvia hasta el establo. Viendo a Benedita inconsciente y el bebé en sus brazos, abrió bien los ojos. Este chico es el hijo del señor Álvaro, ¿no? Benedita no respondió, solo lloró en silencio, sacudiendo la cabeza. Zucca entendió todo. El tiempo era corto. La vida de ese muchacho dependía de un plan urgente y arriesgado. Justo antes del amanecer, Zucca envolvió al bebé en una manta limpia. Bajamos por el sendero que está detrás de las plantaciones de café. El cielo adquirió tonos anaranjados y ya cantaban los gallos en el patio. Subió al balcón de la casa grande y golpeó fuerte la puerta. «Sí, señora, sí», gritó. «Encontré un bebé abandonado en el establo. Debe ser de algún nuevo esclavo, pero es tan hermoso. Parece un ángel». Doña Ana, asustada, bajó corriendo las escaleras. Cuando vio al bebé, se detuvo. El corazón latía más rápido. Las manos temblaban. Esa carita, tan blanca, tan serena, fue como si hubiera nacido para ella. Los ojos llorosos de Doña Ana se encontraron con los de Zucca, quien no dijo nada. Ella sostuvo al bebé suavemente, la besó en la frente con un fervor casi divino y murmuró: «Ese chico es mío». Dios escuchó mis oraciones, pensó. Ordenó que prepararan inmediatamente la habitación de invitados. Ordenó que trajeran leche de cabra y sábanas nuevas, y llamar al sacerdote para que lo bautizara ese mismo día. Él le puso ese nombre Gabriel por ser el ángel que trae buenas noticias y juró ante el crucifijo en la habitación: ¿quién criaría a ese niño como si fuera suyo, incluso sin entender realmente de dónde venía? El coronel al enterarse se quejó y pensó que era extraño, pero no se opuso. Después de todo, la mujer estaba muy triste, y si ese bebé la hacía feliz, ¿qué daño habría? En el cuartel de los esclavos, Benedita se despertó, con el cuerpo febril y el alma vacía. Se sentía como una sombra. Los otros esclavos susurraron, pero nadie se atrevió a preguntar nada. Ella simplemente permaneció allí, mirando el techo de madera podrida, recordando el llanto de su hijo que apenas podía contener. Más tarde Zucca le contó lo que había hecho. Ahora está a salvo. Tendrás todo lo que nosotros nunca tendríamos. Ella simplemente asintió con una mirada vacía. El dolor era demasiado grande para describirlo con palabras. Cada noche, escondido en la oscuridad, Benedita fue al borde del barrio de los esclavos. Miró la ventana iluminada de la casa grande, donde el pequeño Gabriel dormía en una cuna de oro, sin saber que su verdadera madre lloraba por él solo unos metros de distancia. Y así, en la misma tierra donde se cosechó el café y se derramó sudor y sangre, un destino atravesado por el amor, la mentira nació. Y un profundo secreto. El niño crecería entre porcelana y libros, sin saber su verdadero lugar. Estaba entre arroyos y campos de caña de azúcar. Benedita, con el pecho abierto de añoranza, me quedaría en silencio, esperando el día en el que se pudiera decir la verdad. Un día en el que la sangre hablaría más fuerte que el silencio. Pero el destino aún tenía reservados giros. Eso cambiaría la historia de esa granja para siempre. Los años pasaron como el viento, que sopla entre los cafetales. Gabriel creció sano, guapo e inteligente, rodeado de lujo, cariño y privilegios. Doña Ana lo trató como una joya rara y la llamó mami con sincera ternura. Era el orgullo de la casa grande, aunque algunos esclavos susurraban entre ellos sobre el color de su cabello rubio y ojos marrón claro, tan diferentes a los del coronel. Ahora, Álvaro, el verdadero padre, casado con una chica rica de Río de Janeiro, evitó mirar al niño durante mucho tiempo. En su pecho, la culpa era como una espina clavada profundamente,
pero nunca tuvo el coraje de revelar la verdad. La mentira se ha vuelto rutinaria, y Benedita seguía allí, entre las lavanderas y cocineras, silenciosas, con mi corazón siempre roto cuando lo veía pasar. A Gabriel le gustaba caminar por el patio, jugando con animales, correr entre los cafetos. Él era dulce con todos, pero había algo diferente en él. Trataba a los esclavos con una bondad poco común, aunque le enseñaron desde pequeño que eran propiedad de la casa. Con cada gesto de cariño que le ofrecía a Benedita, su pecho se apretó. A él le encantaba sentarse a su lado y escuchar sus historias, sin saber que esas manos que trenzaban su cabello fueron los mismos que lo trajeron al mundo. «Tía Ben», dijo con una amplia sonrisa, «eres la mejor persona de este mundo». Y ella, conteniendo las lágrimas, respondió, «Tú también, muchacho, tú también». En aquella granja todo parecía tranquilo desde fuera, pero por dentro la tensión crecía como la mala hierba. El coronel se estaba haciendo viejo, y se volvió más violento con el tiempo. Exigieron mayor productividad a los esclavos, aplicaron castigos con brutalidad y se fue irritando cada vez más con preguntas de su hijo Álvaro. ¿Quién era más sensible? Al dolor de la gente de los barrios de esclavos. Álvaro, aún casado y distante, nunca me olvidé de Benedita. A veces, cuando venía a visitar a mis padres, la observaba desde lejos, cuidando a Gabriel. Me dolió, pero no dije nada. Él llevó la carga de su pecado en silencio, mientras la esposa sospechaba algo, pero mantuvo silencio por conveniencia. Doña Ana, por su parte, parecía cada vez más frágil. La alegría que le trajo su hijo al principio se estaba convirtiendo en inquietud. Cada vez que Gabriel preguntaba por su nacimiento, ella cambió de tema. «Fuiste un regalo del cielo, mi ángel», repetido. Pero algo dentro de ella estaba empezando a desmoronarse. La culpa, mezclada con el miedo, le carcomía el alma. Ella soñó con el momento en el que tendría que decir la verdad, pero nunca encontré la fuerza. Y entonces, llegó el día en que todo empezó a desmoronarse. Gabriel cumplió 16 años con una gran fiesta. La granja estaba llena de invitados. Había velas encendidas por todas partes, y una banda de Taubaté tocaban modiñas al pie de la veranda. Pero el alma de Benedita estaba de luto. Fue como ver a tu propio hijo. Ser honrado durante toda la vida. Eso nunca fue realmente suyo. Durante la fiesta, doña Ana la llamó para hablar. Estaban en el jardín, iluminados por la luz de la luna. «Benedita, dime la verdad. Ese chico es tuyo, ¿no?» El esclavo se quedó congelado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió. Don Ana le tomó la mano y le rogó, «Si es así, dímelo. Necesito saberlo». Pero Benedita, con el rostro endurecido por el miedo, solo susurró, «Solo soy su niñera, señorita. Nada más». Esa misma noche, Álvaro se enfrentó a su madre en su habitación. «Sabes quién es la verdadera madre de Gabriel, ¿no?» Doña Ana no respondió. Simplemente giró la cara, manos temblorosas agarrando un pañuelo bordado. «Me equivoqué, Álvaro. Pero también me engañó el destino. Ese chico es todo lo que tengo». Álvaro entonces confesó. Él dijo que sí, Benedita era la madre, y que él era el padre. Doña Ana se tambaleó hacia atrás, tomado por sorpresa. La verdad, finalmente dicha, fue como un trueno en medio de la calma, y, fuera de la puerta, sin querer, Gabriel escuchó todo. El mundo de Gabriel se vino abajo. Salió corriendo de la casa grande, cruzó el patio bajo la ligera lluvia que empezaba a caer y entró en los barrios de los esclavos, mojado y desordenado. Encontró a Benedita sola, sentada. «No canto, ¿es cierto?», preguntó, con voz entrecortada. «¿Eres mi madre?». Benedita, en silencio, se puso de pie, miró a su hijo a los ojos y, con la voz más suave del mundo, dijo, «Yo soy».
y nunca he dejado de ser, incluso si nadie me lo permitiera. Gabriel la abrazó como si abrazara toda una vida. Y ambos lloraron entre los sonidos de los grillos y la lluvia sobre el techo de zinc. Al día siguiente, la granja parecía haberse detenido a tiempo. Doña Ana se encerró en su habitación. El coronel, y al enterarse de la verdad, estalló de furia. «Esta Benedita se venderá inmediatamente. Aquí no criamos hijos bastardos de esclavos», gritó furioso, echando espuma por la boca. Álvaro intentó intervenir, pero su padre amenazó con desheredarlo. «O te callas la boca, o no vuelvas a poner un pie aquí nunca más». El clima en Santa Efigenia I era de guerra a punto de estallar. Gabriel, ahora un joven con alma libre, se sintió dividido entre el amor por la madre que lo crió y la verdad de la sangre que corría por sus venas. Esa noche, Benedita se estaba preparando sus pocas cosas en silencio. Sabía que me iban a atrapar. Zucca la ayudó con los ojos llorosos. «Él te ama, Benny. Él luchará por ti». Pero ella ya no esperaba milagros. Gabriel, sin embargo, tenía otros planes. En secreto, escribió una carta y se lo entregó al cura del pueblo pidiendo ayuda. Algo dentro de él había despertado, un fuego, un coraje, un deseo de justicia. Y aquella noche silenciosa, eso parecía el fin de todo, fue solo el comienzo de la revolución que llevaba en el pecho. El sol salió tímidamente sobre la hacienda Santa Efigenia, tiñendo de dorado las plantaciones de café aún húmedas por la lluvia del día anterior. Los barrios de los esclavos estaban en silencio, pero hubo un movimiento inusual en el camino de tierra que conducía a la entrada principal. Delante, el caballo del padre Elías marchaba con paso firme, y detrás de él venía un séquito de hombres de la ley, enviado directamente desde la corte de Río de Janeiro. El sobre que Gabriel había escrito había llegado a las manos adecuadas. Un juez progresista conocido por luchar contra los abusos en el interior había decidido actuar. Y ese día se abrirían, más que cartas, se abrirían heridas y secretos y caminos hacia la verdad. El coronel Batista, al ver que se acercaba la comitiva, bajó al balcón con el rostro enrojecido. «¿Qué tontería es esta, padre?», y gritó. El sacerdote sereno respondió: «Vinimos por Benedita y el niño Gabriel. Hubo una denuncia formal de un delito, de falsedad ideológica, ocultación de la paternidad y el intento de trata de personas». El coronel palideció. Los hombres de la comitiva mostraron documentos y sellos del imperio. El viejo patriarca no tenía forma de impedirles entrar. La gran casa, símbolo de su poder, ahora era el escenario de una caída inminente. Dentro del cuartel de los esclavos, Benedita estaba de rodillas, orando suavemente. No sabía lo que estaba pasando afuera, pero mi corazón se sentía inquieto. Gabriel entró corriendo, con los ojos encendidos. «Vinieron, madre. Vinieron a protegerte. No te venderán más». Benedita lloró. Por primera vez, no por tristeza, pero de alivio. Álvaro llegó poco después, trayendo consigo el certificado de nacimiento falso de Gabriel. Esta mentira terminará hoy. Allí, en ese espacio donde tantas cadenas se tensaron, una cadena invisible se rompió, hecho de silencio y sumisión. En la sala de la casa grande, ante el juez, doña Ana lo confirmó todo entre lágrimas. Contó cómo crió al hijo de Benedita por desesperación y por amor. «No soy malo, excelencia, solo era débil. Lo amaba como si fuera mío, pero él nunca me perteneció». El juez, después de escuchar el informe completo, declaró a Benedicta libre por mérito moral y legal, madre de un hijo reconocido por un hombre blanco, libre. El coronel intentó protestar, pero fue advertido. Y, para sorpresa de todos, Gabriel se puso de pie frente a la sala llena y dijo: «Tampoco quiero nada de esta herencia construida con sangre. Si es necesario,
lo renuncio todo. Pero no de mi madre. Toda la sala quedó en silencio. Las paredes parecían escuchar. Doña Ana lloró. Álvaro bajó la cabeza, y el coronel, derrotado, se sentó en su silla como un hombre derrotado por el tiempo. Benedita se acercó entonces a doña Ana. Nunca te odié, pero mi hijo es mío, y ahora el mundo lo sabrá. Las dos mujeres se abrazaron en silencio, un abrazo lleno de dolor, culpa y liberación. Era como si el pasado por fin había recibido un punto final. Los meses siguientes trajeron cambios profundos a la finca. El coronel enfermó y murió poco después. Sin fuerzas para resistir el nuevo tiempo que llegaba, Álvaro heredó las tierras, pero decidió transformarlos. Abolió el trabajo esclavo en Santa Efigenia, incluso antes de la firma de la Ley de Oro, y comenzó un modelo de asociación con los antiguos esclavos. Gabriel fue a estudiar Derecho a Río de Janeiro, con el objetivo de defender los derechos de aquellos que, como su madre, han sido silenciados por tanto tiempo. Benedita, ahora libre, pasó a ser conocida como Doña Bene. Se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad, ser respetado por todos en el pueblo. Una vez, en una misa en la pequeña capilla de la granja, Gabriel subió al púlpito y dijo: «Soy hijo de un esclavo. Y eso no me avergüenza. Me avergonzaría si le hubiera dado la espalda». El pueblo le dio una ovación de pie, y allí, entre velas encendidas y cantos de fe, la historia de una madre y su hijo encontraron la redención. No fue fácil, no fue rápido, pero era justo. El niño que nació escondido en el establo, ahora era un hombre que iluminaba a él camino de muchos otros. Los antiguos cuarteles de esclavos se transformaron en una escuela. Los arroyos derretidos dieron origen a las campanas. Benedita, ya mayor, mantuvo sus ojos vivos y su sonrisa serena. Yo me hice cargo de los niños y enseñó a leer y escribir, siempre diciendo: «El conocimiento libera más que cualquier cadena rota». Gabriel volvía de vez en cuando a verla, trayendo libros e historias del mundo exterior. Y cada vez que me iba, ella lo abrazó fuertemente, como lo había hecho aquella noche en el que aprendió la verdad. Y así, el destino, una vez trazado a la fuerza por el látigo y por la injusticia, fue reescrito con coraje, amor y reparación. El pasado no se pudo borrar, pero la historia no tenía por qué terminar en dolor. La verdad, finalmente, liberó no solo a Benedita, pero todos los que te rodean. Y el llanto de aquel amanecer en el establo resonaría para siempre como el comienzo de una nueva era. En un tiempo marcado por las cadenas, el silencio y la injusticia, la historia de Benedita y Gabriel nos recuerda que el amor verdadero es más fuerte que cualquier grillete. Benedita, aún subyugada, nunca dejé de ser madre. Y Gabriel, criado en la mentira, tuvo el coraje de abrazar sus orígenes con orgullo. Esta historia no trata solo de la esclavitud, se trata de identidad, coraje, la búsqueda de dignidad en medio de la opresión. ¿Cuántas madres como Benedita les quitaron a sus hijos y nunca llegaste a llamarlos míos? ¿Cuántos Gabrieles siguen vivos sin saber la verdad sobre tus raíces? La mentira puede durar años, mas la verdad tiene el poder para derribar muros, deshacer herencias injustas y transformar el dolor en liberación. La libertad que conquistó Beneditano fue construido con sacrificio, silencio y amor. Y cuando finalmente tuvo el derecho de existir como madre, ella no guardaba rencor. Él perdonó, transformó y enseñó. Que esta historia nos sirva para recordarnos que todavía hay heridas abiertas en nuestra historia, pero también hay esperanza, porque cada vez que alguien tiene coraje a decir verdad, un nuevo futuro comienza a nacer. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu como y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás mirando.
Esto nos ayuda a saber hasta dónde llegan estas historias y mantener viva la memoria de quienes nos precedieron. Suscríbete al canal y activar la campana para no perderse los próximos informes secretos que nadie tiene el coraje de contarlo. Y por favor, comparte este video con alguien especial, quizás esta historia también toque el alma de quien amas.